Quiero saludar a todos los hermanos que nos acompañan en esta reunión, a los hermanos de Capilla del Señor especialmente, y también a otros hermanos y consiervos que nos acompañan en el estudio cada domingo. Que el Señor les bendiga. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Estamos estudiando el libro de Josué. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 5. Y hemos visto cómo el pueblo de Israel cruzó el Jordán en seco, pasaron allí el Jordán, el lecho del Jordán, Dios abrió las aguas, hizo ese milagro portentoso, pudieron tener un memorial con las 12 piedras y pudieron establecerse allí en Gilgal, que era el lugar ya dentro de la tierra prometida. Practicaron la circuncisión los varones porque ellos habían nacido en el desierto y no habían tenido esa marca especial en la carne de separación del pueblo de Dios. Y después de estar practicando la circuncisión pudieron participar y hacer memoria del Cordero Redentor que compartimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Cuando Dios libertó a su pueblo de la última plaga de la muerte de los primogénitos a través del sacrificio del Cordero Pascual. Y hoy vamos a ver algo. El capítulo 5 contiene muchas enseñanzas y principios para nuestras vidas. Y hoy vamos a ver en Josué capítulo 5, versículo 12, si me acompañan. Josué capítulo 5, versículo 12, dice la palabra del Señor: y el maná cesó el día después de haber comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Y lo vuelvo a leer. El maná cesó el día después que hubieron comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Esto es algo muy importante, queridos hermanos, porque sabemos que Israel, hasta ese momento, durante ese peregrinaje en el desierto por 40 años, ellos pudieron comer el maná. Era su comida fundamental y principal. Y podemos decir que el maná era la provisión milagrosa para el desierto. Dios, para cada tierra y cada terreno donde nos lleva, tiene una provisión especial. En el peregrinaje fue el maná en el desierto. Pero ahora ellos ya están en la tierra. Y vamos a estar viendo en Éxodo 16:35. Éxodo 16:35. Éxodo 16, versículo 35. ¿Lo tienen allí? Dice la palabra del Señor: los hijos de Israel comieron el maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron al límite de la tierra de Canaán. Los hijos de Israel comieron el maná 40 años. 40 años Dios fue fiel. Cada mañana ellos podían recoger un gomer que era suficiente para poder satisfacer sus necesidades. Y donde Dios nos lleve, a donde Dios nos guíe, siempre Dios va a proveer a la necesidad de sus hijos. De distintas formas. En el caso de Israel, en un desierto, dependían completamente de Dios. Y Dios fue fiel con su pueblo, proveyendo por 40 años, día tras día,
este maná que era milagroso, que procedía del cielo de parte de Dios para su pueblo Israel. Y esa es la fidelidad de nuestro Dios, ¿no es cierto, hermanos? Que Él nos ha provisto de nuestras necesidades. Si nosotros miramos hacia atrás, en el caso mío salí a los 25 años de mi casa, de la casa de mi padre, donde él se hacía cargo de mis necesidades. Cuando me fui a trabajar a Lima, allí tiempo completo, como misionero de la iglesia de San Martín, allí ahí tenía una provisión de un sustento, pero siempre debí depender de Dios. Un anciano, recuerda, me dijo: acordate de los cuervos de Elías. Siempre depende de Dios, no de lo que nosotros te podemos dar. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros, porque nuestra fe a veces no está apoyada en Dios, en su provisión, sino en nuestra capacidad y lo que nosotros podemos lograr. Y Dios lo llevó a Israel a un desierto donde no había nada, para que ellos aprendiesen a confiar plenamente en Dios, el Dios proveedor. No es solamente el Dios salvador, es el Dios que te sostiene, que te sustenta. Y puedo mirar hacia atrás, a los 25 años, ese jovencito que salió sin nada. Me acuerdo que mi papá me regaló unos platos, unos tenedores, una olla de acero que todavía la tengo, la conservo, una mesa, unas sillas, y no sabía qué iba a hacer de mi vida, si iba a poder sobrevivir. Y me fue a ver un par de veces a Lima, a ver cómo estaba. Y al tiempo nomás tenía la paca que me llevaba la ropa y me la lavaba, y tenía la provisión de Dios, y nunca me faltó, siendo soltero, casado después con Sandra, con 4 hijos, a veces con momentos de escasez. Tengo aquí a Susana y a Mauro, nos hemos compartido, prestado pañales, ¿no? De Miqueas compré, pero la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? A veces más abundancia, a veces más escasez, pero siempre la abundancia de Dios fielmente hacia nuestras vidas. Y eso es maravilloso, como lo hizo con Israel. Dios lo hace con cada uno de nosotros. Y de manera diferente, porque el maná, perdón, el maná fue para un periodo, fue para el desierto. Pero ahora que ellos están pisando la tierra prometida, la provisión de Dios va a ser diferente. Ahora quiero mostrarles algunas cosas interesantes con respecto a este pasaje de Josué 5:12. Dice Josué 5:12, al principio, dice: el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Esa palabra que utiliza Josué 5:12, cesó, es que terminó por sí mismo. Una vez que cumplió la función, no era para siempre el maná. El maná era provisión temporal milagrosa por 40 años. Cuando el milagro del maná, cuando ellos dejaron el desierto, el maná cesó, se terminó, se acabó, dejó de descender, porque ellos ya tenían una nueva fuente de provisión, ahora no del cielo, sino de la tierra, porque podían comer del fruto que tenía la tierra. Y algo que les quiero compartir, que es muy interesante, esta palabra cesó. Saben, esta palabra también se utiliza en 1 Corintios, capítulo 13,
1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabarán. En la palabra si hay lenguas, cesarán, esa es la misma palabra que se utiliza en Josué 5:12. Quiere decir que la lengua tenía un propósito y un tiempo determinado, porque el maná era una señal para Israel. ¿Se entiende? Cuando ellos veían el maná, podían decir, Dios está, esto es una señal, más allá de ser una provisión, es una señal. De la misma manera, cuando comienza la iglesia, al principio, estaba el don de lenguas. Pero nos dice 1 Corintios 13:8 que como el maná cesó por sí mismo una vez que cumplió su función, las lenguas cesarían de la misma manera como señal una vez que el canon del Nuevo Testamento pudiera ser completado. Entonces, cuando uno busca seguir con las cosas que fueron para un tiempo, que fueron de señales para un determinado tiempo de Dios, para la vida de su pueblo o la historia de la iglesia, ya no va a volver. Porque aquí lo dice, cesaría en un momento, dejaría de cumplir esa señal su función. Para aquellos que siguen aferrados a los dones, ¿no? Como dice acá, profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Cuando el canon fue completado, ya no tenía sentido y razón la lengua como señal, como don de señal. Lo mismo que fue el maná. O sea, ellos podían ya comer del fruto de la tierra. Entonces ya el maná terminó, cesó. Otra cosa muy interesante, fíjense en Juan, vamos a ver también allí, en Juan capítulo 6, es muy interesante porque uno al conocer la historia y poder entender el propósito de por qué Dios hace las cosas, podemos avanzar sobre la Biblia en el Nuevo Testamento. Ya en la época de Cristo, el maná se mencionaba, y vamos a ver una porción donde está el Señor en Juan 6, para que entendamos el contexto. El Señor acaba de hacer el milagro de la alimentación de los 5.000 y después los deja el Señor a la multitud, después de haberlo provisto y se habían llenado, el Señor se va. La gente desesperada lo buscaba porque dijeron, bueno, este es el que nos da el pan, así que vamos a hacerlo rey, pero no porque creían en él, sino porque buscaban el beneficio. Como hay gente que viene a buscar beneficios de Dios, bendición, pero no le interesa creer y desarrollar la fe. Solamente piden señales y milagros, ¿no? Están en esa etapa de niñez infantil, ¿no? Espiritual. Ahora esta gente lo va a encontrar a Jesús y va a haber un diálogo muy interesante. Lo vemos allí en el versículo Juan 6, versículo 30. Dice así: le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Ven? ¿Qué le piden a Jesús? Que haga una señal. Ahora la pregunta es, acaba de alimentar a 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, más de 10.000 personas, y ellos dicen, a ver, ¿qué señales podés hacer para que creamos en vos? Que vos sos el auténtico Mesías. Y fíjense lo que van a citar. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Ven que la señal que Dios les dio a Israel en el desierto fue el pan, fue el maná del cielo, el pan del cielo. Era una señal
Era una provisión de Dios, pero era una señal para el pueblo, para que crean en Jehová Dios, porque ellos tuvieron 430 años de esclavitud y perdieron casi el conocimiento del Dios de los hebreos, ¿no? Entonces Dios los lleva a un desierto y los obliga a decir, bueno, ustedes van a experimentar un milagro en este tiempo para que vean mis señales, vean mi provisión, crean en mí y confíen en mí. ¿No es cierto? Así que el maná claramente era una señal. Pero el maná fue 40 años. De la misma manera las lenguas cesarían como señal de parte de Dios, como lo dice en 1 Corintios 13:8. Versículo 32. Vamos a ver la respuesta de Jesús, porque le dijeron, a ver, ¿qué señal nos da? Dios nos dio el maná en el desierto. Lo tenían re claro, ¿no? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado pan del cielo, sino que mi Padre es el que os da el verdadero pan del cielo. Fíjense lo que dice Jesús. No es Moisés el que os ha dado el pan del cielo. No fue que Moisés se lo daba al pueblo. El maná venía directamente del cielo como provisión del Padre hacia su pueblo. Él es el proveedor en forma milagrosa, y la procedencia del maná no era de la tierra, era del cielo. Ahora Jesús toma todo esto, el conocimiento y la cita que le hace Israel, ¿no? Esta gente del pueblo, y dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Ven lo que dice? Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y ¿qué hace? Da vida al mundo. Ellos dicen, dan una señal, a ver, hace algo. Dios hizo el maná y se lo dio al pueblo. A ver, ¿qué haces vos? Aparte de haberle dado a más de 12.000 personas de comer. Versículo 34. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Quién es el maná? El pan del cielo ahora. Jesús. Jesús es el que satisface, el que suple toda necesidad del creyente. El incrédulo tiene un vacío en su corazón tremendo y terrible. Estábamos viendo la historia de la noticia de Maradona. ¿Y cuál es el problema de Maradona? Lo operaron, pero el problema es que está luchando con la abstinencia, porque antes consumía cocaína y ahora consume pastillas, ansiolíticos y alcohol. Siempre esa adicción es reemplazada con otra adicción. Y ese vacío que Maradona tiene, para no volver nuevamente, porque ya le ha pasado muchas veces, lo tomo como ejemplo, si Maradona conociera a Cristo, si él se arrepintiera de sus pecados, y si él dijera, necesito que alguien me llene de verdad, no cosas superficiales que son adictivas y destructivas, porque no satisfacen el alma del hombre. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y es maravilloso porque dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Pero no habla de un hambre física, sino habla de un hambre espiritual. Y el que viene a mí y el que cree en mí nunca tendrá sed. Él es el maná. Él es el pan del cielo, le dice a los judíos. Yo soy la provisión de Dios para vuestra necesidad. Y es tremendo, hermanos, porque muchas veces nosotros tenemos a Cristo, pero a pesar de que somos salvos, a pesar de que tenemos lo más importante,
este mundo, este sistema satánico perverso y el mundo donde nos movemos, siempre nos dice que nos falta algo más aparte de Cristo para ser felices, para estar satisfechos, para estar llenos. Te falta más plata, te falta más salud, te faltan los ojos de otro color, te falta más inteligencia, te falta una pareja, te falta un hijo, te falta... Mentira. Mentira de Satanás. Porque tenemos lo más importante. Él es el pan de vida. Él es el que llena toda necesidad que podemos tener. Él la suple. Él es la provisión del Padre que descendió del cielo para darnos vida eterna. Para llenarnos completamente, mi hermano. Pero el tema es que a veces Cristo no es suficiente porque no estoy acercándome, porque no estoy amándole, porque no estoy llenándome de su presencia, sino que hay otras cosas que compiten para tener el primer lugar en mi corazón. Y por eso uno, siendo cristiano, siente esa insatisfacción y siente esa necesidad de que pareciera que nos falta algo más. Qué astuto que es el diablo, ¿no? Porque vos que lo tenés todo, te dice, te falta algo, te falta una más, ¿no? Como Rockefeller, que juntaba tanto dinero y le preguntaron un día qué le faltaba para ser feliz. Dijo, un poco más, un poco más, un poco más. No podía gastar en toda la vida todo lo que había acumulado, pero la ambición y el vacío en su corazón lo hacían una persona rica pero infeliz. Entonces el dinero no está en la plata, el dinero no está en el poder, el dinero no está en las posesiones, el dinero no está en los vicios. Eso simplemente son atajos para tratar de sobrevivir con ese vacío que solamente Dios puede llenar, mi hermano. Pensaba, ¿no? Entonces en este pasaje, volviendo a Josué nuevamente, entonces el maná, repasando, era la milagrosa provisión de Dios para el desierto y su procedencia era del cielo. Ahora ellos ya están en la tierra prometida. Y ahora, ¿de dónde suplen su necesidad de alimento? De la cosecha. Porque fíjense cómo Dios sabiamente, no existe casualidad en la mente infinita de Dios, ¿cuándo los hace cruzar Dios el Jordán? Vamos a repasar un pasaje en Josué capítulo 3, versículo 15. Josué capítulo 3, versículo 15 dice: y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha. La última parte, nos detenemos ahí, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas. Fíjense cuándo, todos los días de la cosecha. ¿Cuándo Israel entra en la tierra prometida? En el tiempo ¿de qué? De la cosecha. Es que Dios no te va a llevar a una nueva tierra, sino una nueva provisión. Dios actúa de una manera diferente en distintos tiempos. Ahora nos toca una pandemia que nunca vivimos nosotros. Y se nos complicó y cambió el trabajo. Hay gente que se quedó sin nada, que se cerraron puertas, se cerraron fuentes. Pero Dios seguramente ha abierto otras en este tiempo de pandemia. Y la provisión de Dios ha sido fiel siempre.
de una manera distinta. Es un mismo Dios que actúa de formas diferentes, de formas milagrosas. Siempre tenemos un plato de comida, siempre tenemos un techo que nos cobija, tenemos una ropa que nos podemos poner y cambiar. ¿No es cierto? Miramos hacia atrás, mis amados hermanos, y recordamos los momentos que pasamos de escasez, de limitación, de vivir estrechamente, pero también otros de gran provisión. Pero siempre hay un distintivo: la fidelidad de Dios en la provisión para nuestras vidas. Eso es lo que yo puedo dar testimonio. De los 25 años que salí, hoy tengo 58 años. Han pasado algunos años. Y su fidelidad no ha cesado, no ha variado, no ha cambiado. Hemos criado a nuestros 4 hijos ya son grandes, mayores de edad. Todos están trabajando por la gracia de Dios. Y ahora uno los ve crecer y disfrutar una etapa diferente en nuestra vida. Pero nuestro Dios, mis amados hermanos, Él es el que no cambia, el que provee siempre. Y Dios tiene una provisión para una tierra y un tiempo diferente. Eso es un principio. Dios tiene una provisión especial para una tierra especial, para un tiempo diferente. Dios nos proveyó de una forma en Lima, viviendo 14 años allí. Dios nos proveyó en Capilla, 18 años viviendo aquí, de una forma diferente, usando distintas formas. Ahora, ¿cuándo los hizo cruzar Dios? En la cosecha. Quiere decir que cuando pasaron al otro lado, ¿qué había? Había para comer, había sustento de la propia tierra que Dios les había prometido, que es una tierra que fluye leche y miel, quiere decir abundancia. Dios no los llevó a un lugar donde iban a morir de hambre, los llevó a un lugar en el tiempo donde es el tiempo de la cosecha. Y pensando también en el tiempo de la cosecha, como hemos visto en Josué 3:15, nos dice en el 5:12 que el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. ¿Por qué habían comido? Porque estaban en el tiempo de la cosecha. Habla de una cosecha, obviamente, literal, de ir a buscar trigo y poder hacer pan, y cocinar y comer y llenarse, ¿no?, con el producto de la tierra. Había distintas cosas en la tierra prometida. Pero también pensando, mis amados hermanos, en este tiempo que nos toca vivir, que de la misma forma, en un sentido espiritual, Dios nos ha puesto y nos ha colocado en este tiempo de pandemia con un objetivo a nosotros los cristianos. ¿Y cuál es ese objetivo? Hoy es el tiempo de la siega. Dios los envió para cegar. ¿Se entiende? La siega era para proveer su propia necesidad y ya dependían de la tierra, de la fuente de la tierra, no dependían de la procedencia de Dios mediante el maná. Cambia la fuente, aunque Dios sigue estando soberanamente proveyéndoles a través del tiempo de la siega. Y quisiera detenerme un poquito en eso también, porque hoy es el tiempo de la siega. Cuando ellos pudieron cegar y comer y satisfacer su propia necesidad, qué paso importante fue, ¿no? Porque una de las cosas que Israel también tenía, y a veces nos pasa, que Israel se quejaba y murmuraba del maná. Decía, estamos cansados de este maná, siempre lo mismo, ¿no? No veían un milagro, veían un problema. Y cuando uno tiene un corazón así,
siempre tiene una razón para quejarse y no un motivo para agradecerle a Dios. Eso es algo típico nuestro de seres humanos, ¿no? Luchamos contra la carne, siempre vemos lo negativo, siempre vemos lo que nos falta. Pero si uno observa lo que Dios nos da cada día en su fidelidad, cuando ellos pudieron comer nunca habían comido ese fruto. La cosecha, estaban disfrutando de la cosecha que otro había plantado. Pero ellos justo llegaron en ese tiempo, justo, ¿no? Qué casualidad, para satisfacer su necesidad. Pero extendiéndome un poquito, Dios me guió a hablar también allí en Juan. Vamos a ver, hablando de que hoy es el tiempo de la siega. Cuando hablamos de necesidades físicas, pero también a veces nos pasa, como pueblo de Dios, que estamos centrados y preocupados por nosotros siempre. Nosotros somos el centro de nuestra vida y el centro de preocupación, ¿no? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué ropa vestiremos? ¿Cómo vamos a hacer este año? ¿Dónde vamos a vacacionar? Estamos re preocupados. Y nos olvidamos que nosotros hemos sido puestos por Dios en este tiempo de pandemia para la siega también. Para la siega. Y vamos a ver allí en Juan capítulo 4, versículo 4, Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, nos dice, y tenía que pasar por Samaria. Jesús viene y dice, tengo que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Él está pensando siempre en la necesidad de los otros y olvidando la propia por las personas y su necesidad. Y ahí Él va a tener un encuentro que todos lo conocemos con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Los discípulos van a ir a comprar comida, Él se queda a las 12 del mediodía, pleno calor, semidesértico en el pozo de Jacob, le pide agua a la mujer, tiene un diálogo, la mujer termina comprendiendo que ese hombre es un profeta. Cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas, le dice la mujer. Y Dios le dice, anda a buscar a tu marido. No tengo. Ha respondido sabiamente, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y la mujer quedó deslumbrada, ¿no? Dijo, me parece que este es un profeta porque sabe todo de mí y nunca me había visto. Dios conoce todo de ti. Pero era necesario pasar por Samaria porque Dios estaba pensando en esa mujer que tenía una necesidad. Ni siquiera era tan importante la comida física para Él, sino poder compartirle de la salvación que es en Cristo. Y salvó a la mujer. Le mostró, revelándole su pasado y su pecado, que Él era el Mesías enviado a Israel, que ellos también lo esperaban. Pero fíjense en el versículo 30, qué interesante, cuando vuelven los discípulos, vieron que habían ido a los chinos, vienen a comprar ahí a Sicar, una ciudad de samaritanos. Versículo 30. Y salieron de la ciudad e iban a él, los discípulos. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Ven? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Claro, ¿por qué estaba tan feliz y radiante el Señor? Porque Él había acabado de hacer
la voluntad de comer a las 12, porque era un ser humano y tenía necesidades físicas, y ellos habían ido a buscar comida a Sicar. Pero Jesús estaba satisfecho porque acababa de guiar a una persona a sus pies. Estaba pensando en que él tenía que ir a Sicar, a la ciudad de los samaritanos, a cosechar las almas que necesitaban. Hoy es el tiempo de la siega. Ahora, dice versículo 35, ¿no decís vosotros todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí, yo os digo, miren qué palabras maravillosas, alzad vuestros ojos y ved los campos, ya están blancos para la siega. ¿Qué está diciendo el Señor? A los discípulos, que eran tan humanos, tan carnales como a veces lo somos nosotros, tan limitados, Jesús estaba pasando por Samaria, por Sicar, para tener el tiempo de la siega. Él les dice, miren, el tiempo de la cosecha, ¿cuánto falta la siega? 4 meses. Era el tiempo físico, pero él le dice, primero, alcen los ojos, dejen de mirarse a sí mismos y su egoísmo, alcen un poquito la vista y miren a su alrededor. Cuánta necesidad que hay de los perdidos, de Cristo. Se van al infierno, mis amigos, mis compañeros, mis familiares. Y yo estoy preocupado y centrado en mi propia necesidad y mis cosas, egoístamente. Si yo no alzo mis ojos, no puedo ver a los demás, solamente me puedo ver a mí mismo. Eso es lo que les dice el Señor. Alcen vuestros ojos, levanten la mirada y fíjense cómo están los campos hoy. Están blancos. ¿Para qué? ¿Para la siega? ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo, mirando los samaritanos y esos turbantes blancos que tenían, que los distinguían, este es el campo, el mundo. Esta es la necesidad, los samaritanos. Ellos necesitan que alguien les hable de Cristo, que alguien les lleve la salvación. La gente tiene miedo y terror de morir, que le agarre coronavirus, se le complique y no viva más. Y no es un tiempo para hablar de Cristo, no es un tiempo para predicar, no es un tiempo para regalarle un folleto, decir, escuchá esta radio, te puede alentar, te puede animar. Familiares que no quieren saber nada, están susceptibles al temor a la muerte porque saben que no están preparados. ¿Y para qué Dios nos manda? Y nos dice, alzá tus ojos hoy y mirá, dejá de mirarte a vos mismo, mirá a los que se pierden. Los campos están blancos para la siega, está hablando de un presente. Para la cosecha física faltan 4 meses. Para la cosecha espiritual ya están blancos los campos. ¿Me van a acompañar? ¿Me van a ayudar? Para eso los estoy formando y forjando. Para que salgan de la comida física, de un pedazo de pan y piensen en la eternidad de las almas y los corazones de las personas que se pierden. Va más de lo físico. ¿Ven? Cómo el Señor toma la siega como un tiempo para cosechar almas para Cristo. Y fíjense, porque esto yo no lo invento, está aquí en el pasaje. El desafío de Dios, ¿qué le dijo? Los campos, ¿cuándo están blancos? Hoy, para la siega. Miren lo que dice. Versículo, nos quiere alentar el Señor a todos nosotros. Primero, a ver la necesidad. Pero también versículo 36 dice, ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Vamos a parar acá. Ya el segador recibe salario. ¿Cuándo entra el segador?
Porque está el que siembra, ya había pasado, ahora el fruto está maduro. ¿Qué hay que hacer? Ir a cortarlo. Ahora hay que cegar. Y para los dos, tanto para el que siembra como para el que ciega, que trabajan para un mismo propósito, ¿no es cierto? La cosecha, hay un premio, hay galardón. Dios nos está alentando, dice versículo 37, porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado, otros han trabajado, y vosotros habéis entrado en su labor. Ahora, ¿cómo es que le dice Dios que estos samaritanos están listos para cegar, para recibir al Mesías Salvador, para recibir a Cristo? Porque hay otros antes que vinieron, que ustedes, que hicieron el trabajo de sembrar en este grupo de samaritanos. Gente que no está hoy, gente que vos no lo conocés, ni sabés quién es tal vez, pero son los que han sembrado posteriormente. No es para que uno se enorgullezca y diga, mirá las gavillas que tengo. Pero vos estás cosechando algo que no sembraste, lo sembraron otros antes que vos. Y estaba pensando en este concepto, hermano. Hay premios para el que siembra. ¿Y quién es el que siembra? El que siembra es el que tal vez te contó su testimonio, tal vez es el que te dio un folleto, tal vez es el que te predicó y nunca te convertiste con él, tal vez fue alguien que estuvo orando por tu vida por años y nunca te enteraste. Esos son los sembradores. Son los que han derramado lágrimas porque no respondías en el momento que ellos vinieron. Y esos son los que han sembrado, con lágrimas. Y ustedes vienen ahora, tiempo presente, a cosechar lo que otros sembraron muchos años antes. ¿No es maravilloso? Que la obra de Dios se hace con sembradores y segadores. No sé qué parte te toca a vos. Yo me acuerdo una vez, la tengo a Sandra presente, ella había hecho un contacto con una señora con mucha necesidad, con depresión, con enfermedad, muy mal estaba. Y Sandra discipulaba a una mujer y ahí se la presentaron. Y ahí Sandra, recuerdo bien, que ella empezó a compartirle y hablarle de Cristo. La mujer no tomó decisión. Y un día, un día me invitan a mí. Y entro yo en el escenario. ¿Qué le faltaba a la mujer? Le faltaba dar el paso de recibir a Cristo. ¿Y qué hice yo? Le invité a que recibiera al Señor. Y lo hizo. Pero después que lo hizo, yo le dije, Sandra, yo vine acá para terminar una obra que vos empezaste. Vos hiciste el trabajo de sembrar en ella. Yo vine a cegar lo que yo no había hecho. Somos parte de la obra de Dios. Y a veces no se reconoce a los sembradores, solamente a los segadores. Pero Dios dice que hay premios para todos, que todos trabajamos en un mismo plan y propósito, la gloria de Dios, la obra de Dios, para honrarle al Señor. Así que fue maravilloso porque esa mujer, que la encontramos a veces, Sandra, ¿sabe de quién hablo? Adriana, la mujer de Sakura allá, que vive, en el hospital ha pasado muchas cosas tremendas y ella nunca se olvida. A pesar de que no vino a la iglesia o no continuó, no se olvida que ella tiene al Señor adentro. Y que un día va a estar en la eternidad. Y eso es un privilegio grande, hermano.
poder ser parte de la siega de Dios. Tal vez de sembrar, pero tal vez de cegar. Hoy es el tiempo de sembrar y es el tiempo de cegar. Y termino simplemente leyendo. Fíjense lo que dice el versículo 39. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que he hecho. ¿Ven? Por el testimonio. Eso es ser un sembrador. Contá tu testimonio. Lo que Cristo hizo en vos, nada más. Ella no sabía nada, solamente contar su testimonio. Dice, de modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días Jesucristo y sus discípulos. 2 días se quedaron con los samaritanos en Sicar. ¿Cuál fue el resultado? Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. ¿Para qué se quedó Jesús 2 días en Sicar con sus discípulos? Por lo que les dijo antes a los discípulos. Miren el campo, está blanco para la siega. ¿Qué les parece, muchachos, si nos quedamos 2 días y empezamos a hablar la palabra y a ganar samaritanos para Cristo? Tenían la hoz lista para levantar una gran cosecha de samaritanos de la ciudad de Sicar. No solamente la mujer fue usada, tenemos mujeres aquí. La mujer samaritana fue usada como testimonio a los hombres. Pero después los hombres pudieron ver a Jesús, escucharle y en persona creer en él. ¡Qué gran cosecha que hubo en Sicar de samaritanos! Jesucristo le dijo, alcen un poquito sus ojos, dejen de mirarse a sí mismos, miren la necesidad de las personas que nos rodean. Nosotros tenemos nuestra eternidad asegurada. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y el Cordero. Pero tus amigos, tus vecinos, compañeros, familiares, si mueren, ¿dónde van? Hoy es el tiempo de la siega. Tenemos que alzar los ojos y dejar de mirarnos a nosotros y poder ver la necesidad de los demás y hacer algo por estas almas que se pierden. Así como alguien un día te invitó, te habló, te contó el testimonio, te dio un folleto, te predicó de Jesús, por eso sos salvo y estás aquí, tú puedas hacer lo mismo por otros que necesitan de Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que esta palabra pueda haber sido de bendición para sus corazones.